Continuamos Parashat Tetzaveh, capítulo 27, versículo 20 al 21. Nada más dos textos, dice la Torah. Y tú ordenarás a los Bnei Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado, para el alumbrado, para encender la candela continuamente. En la tienda de la cita, fuera del velo, que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos la arreglarán de la noche a la mañana, delante de Adonai como estatuto perpetuo para sus generaciones, de parte de los Bene Israel. Bien. Vamos a hablar ahora acerca de la ofrenda terumá, pero que ahora le va a corresponder a Moshe. Todos los demás dieron su ofrenda para que pudiera ser empleada dentro del santuario, de la construcción del Mishkan. Pero hacía falta uno. Lo que nos dice la Torah es que hacía falta la ofrenda de Moshe, la terumá de Moshe. Ahora, a Moshe se le va a pedir el aceite para el encendido de la menorá, del candelabro. Lo curioso de esto es que Akadosh Baruj Hu nos hace saber a través de la Torah que es el pueblo el que va a traer para Moshe la terumá de aceite. ¿Por qué el pueblo? En primer lugar, porque Moshe no sale de Mitzrayim con tesoros como el resto del pueblo sale. O sea, no tiene bienes, no posee bienes. Porque él está ocupado en poder cumplir la orden que Akadosh Baruj Hu le dio, de sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Entonces Moshe no está relacionado, vinculado con estas cuestiones materiales. Ahora, esto es uno. La otra es que también le solicitan ese bien a sus amos. Pero como Moshe no estaba dentro de los siervos esclavos, entonces ¿cómo podía él exigir? No había esa condición. Pero aún así, si él hubiera, en una revuelta como el caos que se dio cuando el pueblo de Israel sale de Misraim, pues hubiera podido salir beneficiado tomando algún objeto, pero obviamente eso está, para la condición espiritual de Moshe, no es correcto. O sea, Moshe sale sin bienes de Mitzrayim, sin nada. Sin embargo, la Torah va a hacer mención que efectivamente esta es una terumá de Moshe para el servicio del encendido de la menorá, que se considera uno de los elementos de más difícil fabricación dentro de lo que Akadosh Baruj Hu solicitó para la estructura y el mobiliario del templo. La menorá era difícil de realizar, por lo tanto tiene un significado muy importante. Hasta la fecha dentro de nuestro pueblo, la menorá tiene un significado muy importante, que incluso se encuentra dentro del escudo de Israel. Ahora, había que encender la menorá, y el elemento usual en aquella época era el aceite. Y obviamente se usaba para el ritual el aceite de mucho mejor calidad, que en este caso es el aceite de oliva. E incluso se usaban las olivas de mucho mejor calidad para este uso. Los árboles de olivas, que de las olivas se va a extraer el aceite, pues vamos a saber que van a tener frutos tanto en la parte superior, en medio del árbol y en la parte baja. Como es un aceite, sabemos que el sol va a ayudar, como tú ya estás estudiando en una escuela, la fotosíntesis va a ayudar a fijar los elementos nutritivos y propiedades más importantes de un fruto, de un árbol, de hojas, sobre los mismos. En este caso, los rayos del sol van a hacer de mejor calidad las propiedades de aceite de las olivas. Y como los rayos del sol llegan sin impedimento a un árbol
preferentemente en la parte superior, por supuesto. Entonces las mejores olivas están en la parte superior. ¿Por qué? Porque la energía que el sol le brinda, cuestión de la fotosíntesis, la energía que el sol le brinda va cargando a la oliva. O sea, es una oliva energizada por los rayos del sol. Esta es la acción y este es el poder. De ahí que hoy en día nosotros sabemos que exponerse de forma regulada a los rayos del sol nos da energía, nos brinda la energía en un momento dado, ¿sabe? Entonces, pero también ahora nosotros tenemos un problema hoy en día a causa de la fractura que tenemos en la capa de ozono. Entonces ya tenemos problemas con rayos ultravioletas y todo lo demás. Pero la energía que el sol brinda y llega a los alimentos es la energía que finalmente llega a nosotros, a nuestro cuerpo, y nos permite realizar las actividades y acciones que comúnmente realizamos. ¿Entiendes? O sea, nos energiza el sol a través de nutrientes, a través de alimentos. En este caso la oliva va a capturar la energía del sol y esa energía solar se va a transformar en la fuente para poner una mechita y entonces encender la mecha, y la energía contenida en el aceite, entonces ¿qué está haciendo? Está alumbrando y está haciéndose una flama alimentada por el aceite de oliva, la cual llegó allí a la oliva por la influencia de los rayos del sol. Es decir, es la fuerza del sol, en pocas palabras, es la fuerza del sol, la energía del sol, los rayos del sol en la menorá. ¿Tienes este concepto? Es la participación de los rayos del sol dentro del servicio del Mishkan. Cosa que en el pasado tiene mucho que ver con que otros pueblos y ciertos pueblos adoraban al sol como si fuese un dios. Y aquí nosotros estamos aprendiendo que el sol y sus rayos y su fuerza y su poder están al servicio de Akadosh Baruj Hu, y que en este caso tan servilismo tiene el sol para nosotros que incluso va a ser tomado no por Moshe, sino que el pueblo va a entregar a Moshe esta ofrenda a nombre de Moshe y le va a contar a Moshe, pero es una cuestión del pueblo quien le da a Moshe. ¿Cómo es que va a ser válido esto como una terumá de Moshe? Porque si Moshe da su vida en servicio al pueblo de Israel, bien puede entonces el pueblo de Israel ofrendar lo que solicite Moshe como si fuera de Moshe. O sea, mientras Moshe es la cabeza y dirigente de la acción de todo el pueblo, el resto del pueblo es la obra de Moshe. ¿Entiendes? Es un trabajo de conjunto, de equipo. Moshe piensa, el pueblo actúa. Aún él, siendo una orden para él la de traer la terumá, quien trae la terumá, quien está vinculado con las acciones materiales en este mundo, es el pueblo. El pueblo son las acciones de Moshe. Y por eso la acción del pueblo le cuenta como una acción a Moshe. Tiene todo el derecho Moshe. ¿Por qué tiene todo el derecho Moshe? Porque él es el autor detrás de esta obra de libertad para el pueblo de Israel, como instrumento en las manos de Akadosh Baruj Hu. Como instrumento en las manos de Akadosh Baruj Hu, ¿entiendes? ¿Sí? O sea, aquí el factor de ser la cabeza de lo que está ocurriendo es Moshe, le implica que aun cuando el bien material sea producido por el pueblo, en realidad puede pasar a ser propiedad de él. La energía del pueblo, las obras y las acciones del pueblo pasan a ser suyas propias, por este derecho que tiene de ser el que va guiando a la comunidad. ¿Entiendes? Un principio muy importante. Pasa hoy en día en lo cotidiano. O sea, nosotros tenemos como mexicanos
un gobernante. El gobernante va a la cabeza del pueblo. Él se sirve de todos los bienes materiales del pueblo para conducir al pueblo. Ante el mundo entero, el dirigente de la nación es el presidente y el resto. Y eso pasa con todas las naciones del mundo. Entonces, y él cuenta con todo el respaldo del pueblo mexicano para poder realizar las acciones que él tiene que representar. Si algo solicita el presidente de cualquier república, entonces el pueblo, sabiendo que lo está representando él, entonces va y le administra lo que está solicitando el presidente. ¿Entiendes? Así es como funciona. Y aquí el pueblo ha tenido a bien recolectar el aceite, el mejor aceite, el aceite de arriba, el que capta los rayos del sol en toda su plenitud, para que sea la ofrenda de Moshe y él pueda cumplir con la parte de la terumá, que toda obligación que los hombres de Israel están en obligación de cumplir, y no se encuentra ausente Moshe. Pero Moshe no tiene virtudes materiales, no cuenta con el poder material para poder cubrir la cuota de terumá. Entonces el pueblo lo hace por él y le cuenta a Moshe. Esto es lo que dice la Torá. Y esto va a hacer que permanezca encendida, dice, permanezca encendida la menorá continuamente. Esta expresión es muy importante. ¿Cómo es que se va a permanecer físicamente? Físicamente la menorá, que tiene 7 brazos, como tú ya sabes, la menorá tiene 7 brazos. Deben ser encendidas, y se encendían 5 en la mañana y en la tarde se encendían las otras 2. Y estas permanecían así durante toda la noche, continuamente, dice el texto de la Torá. Pero, ¿qué es? Esto es el servicio a Kadosh Baruj Hu más importante, porque este es el elemento más importante dentro de la fabricación de los elementos del templo. Entonces, ¿cómo es que permanece encendida continuamente? Gracias a que hay suficiente aceite que viene del sol. Y la energía que viene del sol es la que va a pasar al aceite que se encuentra aquí, y entonces va a hacerse posible el alumbrado. Estas flamitas, en pocas palabras, son la energía que viene del sol. ¿Sabes? O sea, esto es físicamente hablando. Pero ¿cómo permanece encendida la menorá? Siempre los textos de la Torá hablan del Bet HaMikdash, y el Bet HaMikdash, el Mishkan, como dice la Torá, es que si le hacemos un santuario a Kadosh Baruj Hu, él vivirá en medio de nosotros. Siempre hace una referencia a nosotros como el santuario, a las personas, al pueblo de Israel como el santuario. ¿Cómo es que va a arder continuamente la menorá dentro del pueblo de Israel? Va a arder continuamente, es decir, no se va a apagar mientras exista este concepto. Mientras exista este concepto. ¿Cuál es el concepto? Bené Israel, sosteniendo la vida de Moshe. Bené Israel, y después de Moshe, como leímos y aprendimos en la Torá, después de Moshe vino Yehoshua. Y dice, y el pueblo contestó: si tú eres de conducta como Moshe, nosotros estaremos contigo tal como estaremos con Moshe. Y entonces aquí después vinieron los grandes ancianos, de acuerdo a lo que leímos en la Mishnah, y los grandes profetas, y los líderes y jamín que hoy en día existen. Mientras se mantenga este vínculo de que el pueblo de Israel es el proveedor de los líderes, entonces la menorá continuará ardiendo permanentemente. Este es el principio. O sea, un pueblo verdaderamente organizado, creyente en su dirigente. Esto es lo que hace arder continuamente la menorá. La provisión física y material del pueblo de Israel sobre Moshe, y la conducción
correcta y continua de Moshe sobre el pueblo de Israel y del liderazgo sobre el pueblo y del pueblo sobre el liderazgo. Esto es lo que hace mantener encendida continuamente la menorá, la esperanza para el pueblo de Israel. Esta cuestión del aceite es un simbolismo material que tiene correctas, un proceso correctamente comprensible. Esto es a lo que alude finalmente. Y esa es una orden que Akadosh Baruj Hu nos da a nosotros. Mantener encendida la menorá continuamente. Mantener una buena relación entre el pueblo de Israel y su liderazgo. Las comunidades para con su líder. Moré, rabino, el que sea. La comunidad debe mantener firme confianza, respeto económicamente al liderazgo. Esta es una verdad y esto es lo que nos enseña la Torah. Bueno, esto es el consejo para todos. Recuerden mantener encendida la menorá continuamente. Hasta la próxima. Shalom.